Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. En esta sesión vamos a platicar sobre el último tipo de catálisis que vamos a ver. Esta es la catálisis heterogénea. Haciendo un poco del recordatorio, los tres tipos de catálisis que hemos visto es la homogénea, la enzimática y la heterogénea. Particularmente la homogénea y la enzimática se distinguen por el estado de agregación en el que se encuentran los reactantes y el catalizador. En la homogénea, allá vimos que se encuentran en la misma fase, comúnmente pueden ser líquidos o pueden ser gases. Mientras que en la catálisis heterogénea lo que se tiene principalmente son sistemas líquido-sólido y gas-sólido, en donde el catalizador es esta especie que se encuentra en fase sólida. ¿Ok? Entonces, en la catálisis heterogénea es muy común que el catalizador sea el sólido y el líquido y el gas pues van a estar conformados por los reactantes y por los productos que salgan como consecuencia de la reacción. La catálisis heterogénea tiene ventajas sobre la catálisis homogénea. Desde el punto de vista que en la catálisis homogénea platicamos que una de sus desventajas es que una vez de que ocurre la reacción, no se puede separar fácilmente el catalizador de la mezcla de reacción. Es decir, como todos los componentes se encuentran en la misma fase, por ejemplo, si todos son líquidos, es que es difícil al término de la reacción recuperar el catalizador y volverlo a ocupar en otro ciclo. Entonces, eso es difícil. En cambio, en la catálisis heterogénea, al sólido ser el catalizador, se puede separar muy rápido tanto del líquido como de los componentes gaseosos. Entonces, su principal característica o ventaja será que es fácil de separar a través de procesos físicos como pueden ser la decantación o la filtración. Esto permite de cierta manera que pues, le demos una vida más útil a este catalizador porque puede ser reutilizado en diferentes procesos e incluso si ocurriera algún proceso de desactivación podría volverse a activar a través de un proceso tal vez de calentamiento o alguna otra situación que se tenga que hacer, pero solamente se le hace al catalizador ese tratamiento posterior y de nueva cuenta se puede volver a ocupar en la reacción en vez de desecharlo como ocurre en la catálisis homogénea o incluso en la catálisis homogénea se gasta más dinero a veces para separar el catalizador de la mezcla reaccionante que incluso pues, los propios reactantes. Entonces, esta catálisis tiene esa gran ventaja porque a nivel industrial pues es atractivo, ¿no? Desde el punto de vista de los costos. Sin embargo, estos materiales sólidos les ocurre algo que se conoce como desactivación. La desactivación es un proceso que da lugar cuando un componente de la mezcla reaccionante se absorbe tan fuerte en un sitio que no permite su posterior desorción. Entonces, en el catalizador sólido no solo es necesario que los reactantes se absorban, también necesitamos que cuando se forme el producto en la superficie, este se pueda desorber. El problema viene si los reactantes se absorben muy fuerte en el sólido y no ocurre la desorción, ese sitio queda ocupado. Y si ese sitio queda ocupado, no puede ser, digamos, utilizado para una transformación posterior así de reactantes a productos. Entonces, a veces sucede que hay componentes secundarios que no necesariamente son los de interés en la reacción, que pueden envenenar, se le conoce como eso, envenenar, cuando ocupan un sitio activo y evitan que un reactante que sí nos interesa que se transforme en producto, pues lo alcance porque queda ocupado. Entonces puede haber dos sopas, que los reactantes o productos se absorban muy fuerte y queden bloqueados, o que especies secundarias que se forman a través del mecanismo se absorban con esa fuerza y ya no puedan tampoco desorberse y inhiban o eviten que los reactantes puedan absorberse en la superficie. Cuando esto ocurre, algunos de estos catalizadores pueden quedar desactivados de manera irreversible, es decir, que no hay manera a través de ningún proceso físico-químico de regresar a su forma original. Una de las, digamos, formas más fáciles en las que los catalizadores se contaminan es a través del depósito de coque o, bueno, o de carbono.
en la superficie, porque cuando esto ocurre, realmente quitar el carbono es muy difícil. Los sólidos realmente quedan inservibles porque cubren y saturan completamente la superficie. Y esto ocurre en muchas reacciones en donde se tiene la mezcla sin gas, que particularmente es el monóxido de carbono más hidrógeno. Entonces, en muchas reacciones en donde el hidrógeno se forma, puede venir acompañado de la formación de coque. Entonces se forma hidrógeno y eso está muy bueno porque es una fuente de energía limpia y además pues que puede sustituir a los combustibles fósiles y demás, pero puede ocurrir que si esta reacción no se lleva a cabo hasta la oxidación del carbono, hasta monóxido de carbono o incluso podría pasar hasta el dióxido de carbono, si no ocurre este proceso de oxidación, el carbono queda depositado sobre la superficie y bloquea los sitios activos. Quitar el carbono es muy difícil y entonces estos materiales quedan inservibles y entonces se conoce que hubo un proceso de desactivación. Entonces, esa es su desventaja. ¿Ok? Pero digamos que si el material no se desactiva, puede ser ocupado muchas veces porque se puede separar fácilmente de la mezcla reaccionante. Ahora, en la catálisis heterogénea hay tres etapas principales de estudio. ¿Ok? Esas tres etapas se encuentran aquí ejemplificadas de manera gráfica, bueno, con moléculas y del lado derecho de manera gráfica. Y el objetivo del catalizador del sólido es interactuar con los reactantes, ¿no? Porque un catalizador debe de interactuar con los reactantes, pero también debe de permitir la formación de los productos. Entonces, la primera etapa es la absorción de los reactantes. En este caso, la absorción puede llevarse a cabo de una sola especie o puede haber más especies involucradas. Cada especie deberá de absorberse en el sitio correspondiente y a veces pasa que si tenemos más de un reactante, no necesariamente los dos reactantes son afines a los mismos sitios. A lo mejor hay moléculas que son más afines a sitios básicos y habrá otras moléculas que son más afines a sitios ácidos. En general, los materiales pueden tener un balance equilibrado entre sitios básicos y sitios ácidos. Algunos pueden tener mayor cantidad de sitios básicos, algunos mayor cantidad de sitios ácidos. Y entonces estas diferencias en la morfología del catalizador pues impacta profundamente en la absorción de las especies. Entonces es conveniente, ¿no? Que los reactantes tengan una misma afinidad por sitios similares porque pues entonces podremos asegurar, ¿no? Que un material que tiene sitios básicos, por ejemplo, prioritariamente y las moléculas son afines a estos sitios básicos, no habrá ningún problema en la absorción. Pero si tenemos un problema que una molécula es más afina a un sitio básico y la otra a un sitio más ácido y el material tiene prioritariamente sitios ácidos, supongamos, y hay poquitos sitios básicos, entonces va a haber una limitante para el reactante que tiene que absorberse en un sitio básico, que es de menor prioridad en ese ejemplo, ¿no? Entonces, saber el balance también de los sitios activos es bien importante y hay técnicas de caracterización que nos ayudan. Como les comenté en la sesión pasada, las técnicas de desorción a temperatura programada o TPD en inglés permiten determinar y cuantificar los sitios básicos y ácidos que tienen un material. Entonces, en función de esto, uno puede estimar y puede establecer si las moléculas de interés pueden absorberse en el material y pues entonces saber, ¿no? Si es el correcto para fungir como catalizador. En la etapa de absorción, lo que tiene que ocurrir es que los reactantes entren en contacto con la superficie del catalizador, pero no en cualquier lugar. Como lo vimos en el tema de absorción, las superficies de los materiales sólidos se encuentran caracterizadas porque en sitios específicos pueden tener sitios activos. Esos sitios activos los denotamos con la letra X mayúscula y solo en esas zonas podrá ocurrir la absorción. Cuando ocurre la absorción, la molécula pues, va a tener una interacción fuerte en este caso porque en la catálisis heterogénea la absorción que vamos a tener es del tipo química, es decir, va a haber una interacción tan fuerte que puede romper o formar enlaces covalentes, que esta es una de las características de la absorción química, y entonces este rompimiento de enlaces y formación de enlaces es lo que va a dar lugar a la formación de los productos. Pero como ocurre una absorción química, pues tenemos que ir y revisar esas características, ¿no? Donde hablamos en la absorción química, ¿no? Bueno, una vez de que se absorbieron los reactantes, existe esta interacción con el catalizador y entonces, a través de esa interacción en la superficie, es que los reactantes van a poder tener lugar para tener contacto y entonces llevar a cabo la reacción correspondiente.
En el caso en el que está aquí dibujado, pues esta etapa es la número 3 aquí, donde se nota que en el catalizador están absorbidos las dos moléculas. Por ejemplo, aquí dice que la molécula en verde primero se debe de absorber sobre la superficie del catalizador y luego la molécula en amarillo debe de absorberse encima de la molécula verde, ¿no? Entonces, esa sería como el mecanismo, ¿no? Que primero se absorba, por ejemplo, aquí dice, si primero se absorbe la molécula verde, luego se absorbe la molécula amarilla, una vez de que ya se absorbieron todos, es que puede dar lugar a la reacción química porque ya se encuentran en contacto. Aquí es donde se da la ruptura o formación de los enlaces correspondientes. Y una vez de que ocurre la reacción química, ocurre la tercera etapa, que corresponde a la desorción de los productos. En la desorción de los productos, como su nombre lo dice, tiene que ocurrir la liberación de estas nuevas especies que se formaron a partir del contacto de los reactantes en la superficie del catalizador. Entonces aquí se ve que en la etapa 4 ahora salen moléculas que tienen una combinación entre átomos de la molécula en verde y átomos de la molécula que estaba en amarillo. Entonces, estas tres etapas están en todos los casos de la catálisis heterogénea. Primero la absorción, luego la reacción en la superficie y finalmente la desorción. En un diagrama de energías que hemos nosotros visto para otros casos, por ejemplo, para la catálisis homogénea, nosotros sabemos que una reacción química que se encuentra sin catalizador presenta un único máximo en este diagrama de energía contra el avance de la reacción. En este máximo de energías, pues se forma el complejo activado y después pasamos a la formación de productos, pero es un único paso, es una reacción directa. Muchas veces las reacciones sin catalizador son lentas y la razón principal es que su energía de activación sin catalizador pues resulta ser grande. ¿Ok? Entonces vencer esa barrera para los reactantes pues resulta difícil y entonces pues trae problemas, ¿no? Para que se puedan formar los productos. ¿Qué sucede cuando colocamos el catalizador? Pues ocurre que un mecanismo de reacción toma lugar, es decir, etapas subsecuentes comienzan a darse. En este caso, esas etapas tienen que seguir este orden. Primero etapas de absorción, luego etapas de reacción en la superficie y etapas de desorción. ¿Puede haber más de una en cada caso? Sí. Por ejemplo, en el diagrama, en el esquema que pusimos aquí, hay dos etapas de absorción. Por ejemplo, la primera etapa de absorción aquí tiene su energía de activación. Si ustedes se acuerdan cómo determinar la energía de activación para cada etapa, es el máximo de cada curva menos la energía que tengan los reactantes en esa etapa respectiva. Entonces, la etapa 1 y la etapa 2 que están aquí serían las etapas de absorción. La etapa 3 aquí sería la de reacción en la superficie y la etapa 4 aquí sería la de desorción. Podría ser que a lo mejor hubiera dos etapas de desorción, también podría haber que hubiera dos etapas de reacción en la superficie. Esa es menos común esa opción, pero podría ser, o sea, un mecanismo puede estar conformado por diferentes etapas, ¿no? Básicamente nosotros vamos a tener esquemas como el que ahorita estamos mostrando, donde dos reactantes se absorben, luego reaccionan en la superficie y solo una etapa de desorción. Esos son los más comunes, pero muy probablemente en los artículos que ustedes busquen pueden encontrar otra combinación pues, de etapas, ¿no? Dependiendo qué tan complejo sea el mecanismo. Y recuerden que por cada etapa se maneja como una reacción elemental y entonces se escriben pues, como reacciones individuales y entonces cada una de ellas tiene una energía de activación asociada. Y si ustedes se acuerdan del tema donde vimos para el análisis para un mecanismo de reacción, podemos calcular la energía de activación global para un mecanismo. ¿Ok? Entonces allá hay que recordar todo eso que vimos, que cada etapa tiene su propia energía de activación, pero podemos calcular la energía de activación global. Esa energía de activación global con catalizador resulta pues que siempre es menor con respecto a cuando no se tiene catalizador. Y esa es la ventaja de tener un catalizador, que el catalizador brinda un mecanismo alterno que en conjunto tiene un requerimiento energético menor a comparación cuando no tenemos catalizador. Entonces aquí se nota que la barrera energética en rojo es menor que la barrera energética en negro, que sería cuando no tenemos catalizador. Entonces estos diagramas también aplican aquí para entender, ¿no? La función del catalizador. ¿Ok? Ahora vamos a platicar de cada una de estas etapas. Primero vamos a hablar de las etapas de absorción y mucho de lo que en esta etapa vamos a platicar, ya lo platicamos en el caso de la absorción química, pero bueno, vamos a ponerlo en contexto para este caso porque vamos a aplicar un método que se llama Langmuir-Hanshehut. Bueno, fueron propuestos por Langmuir y por Hanshehut y bueno, obviamente trae consigo pues las consideraciones de la isoterma de Langmuir. Entonces es importante que para este tema tengamos en claro las características de la
la absorción química que vimos en la sesión pasada. Ahora, en aquella clase, lo que nosotros vimos es que una molécula de la fase gaseosa entra en contacto con un sitio activo del catalizador que se denota como X y que básicamente pues es un sitio vacío, ¿ok? Cuando esta molécula y este sitio entran en contacto, se tiene una especie que vamos a llamar AX y que es la especie absorbida en la superficie. ¿Ok? Entonces aquí vienen las especificaciones. A solita es en la fase fluida, puede ser un líquido o puede ser un gas, ¿no? Ahí puede provenir de ambos estados de agregación. X va a ser el sitio activo vacío y AX será la nomenclatura que tendremos cuando la molécula ya está absorbida. Ahora vamos a plantear la reacción de la ecuación de rapidez para este caso. Y entonces allá vamos a recordar pues que tratamos a las reacciones individuales como reacciones elementales y en función de esto pues vamos a escribir las reacciones. Vamos a plantear que estas reacciones pueden alcanzar el equilibrio y por eso es que vamos a analizar la absorción y la desorción porque vamos a ocupar el método de etapa determinante. Entonces, si ustedes se acuerdan de las consideraciones del método de etapa determinante por allá, pues era necesario que hubiera una reacción lenta y las otras fueran rápidas. Las reacciones rápidas pues alcanzan el equilibrio. Pues por eso vamos a analizar esta posibilidad y más adelante pues vamos a diferenciar, ¿no? Entre cómo tratar a la reacción lenta y cómo tratar a las reacciones rápidas. Un poco de ello ya lo vimos en la clase de etapa determinante, pero bueno, lo vamos a traer en contexto para este caso y algunas de estas cosas se les van a hacer familiares. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir la ecuación para la rapidez de absorción de A. Okay. A, primero se va a absorber, como toda ecuación de rapidez, es una constante asociada al proceso, una constante de rapidez de reacción. En este caso, se denota como K, subíndice de absorción de A. Y luego, pues vamos a multiplicar por la concentración de los reactantes. En este caso, A viene de la fase fluida y por eso ponemos la concentración de A. Y luego vamos a poner la concentración del sitio activo. El sitio activo lo tomamos como si fuera una especie también reaccionante y como es un sitio vacío, lo vamos a denotar como la concentración V. CV es la concentración de sitios vacíos, es decir, sitios disponibles para reaccionar. Que tenga la barra implica que se encuentra en el sólido. ¿Okay? Todas las propiedades que yo escriba y que le ponga una barra arriba, significa que es una propiedad asociada al catalizador sólido. Las propiedades que no tengan barra, querrá decir que están asociadas a la fase fluida. Es por eso que la concentración de A no tiene barra, porque A en el inicio de la reacción está en la fase fluida y el sitio vacío sí está en el sólido. Por eso la concentración de sitios vacíos sí tiene la barra. ¿Ok? Entonces, ya tenemos digamos, la rapidez con la que se va digamos, a reaccionar AX, que sería la reacción directa. Siempre es una constante por la concentración de los reactantes. Aquí está. Luego, la reacción de desorción sería una constante de proporcionalidad, que en este caso sería la de desorción de A, entonces K, subíndice de desorción de A. ¿Y quién se va a desorber cuando venga de regreso? Pues se va a desorber A, pero A en este punto ya está en el sólido. Entonces sí va a ser la concentración de A, pero esta concentración va a tener la particularidad de que tiene que estar indicada con la barra diciendo que A, para que ocurra la desorción, tiene que estar absorbida en el sólido. Entonces, noten la diferencia entre las dos concentraciones de A. Una es sin barra, porque en la reacción de absorción, A viene en la fase fluida, y en la de desorción, A está en la superficie. Entonces, por eso esta concentración con barra debe de ser indicada. ¿Queda claro esto? ¿Cómo la construimos? Acá solo hay un reactante en la desorción, ¿están de acuerdo? Por eso solo hay una concentración. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí siguen ahí? Sí, profe, de acuerdo. Sí, ¿Sí? seguimos aquí. Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Vale. Ahora, bueno, las notas aquí marcan que cada vez que tengamos un sitio activo en la reacción, un sitio vacío que participe, es necesario que coloquemos la concentración de sitios vacíos con barra, haciendo alusión, ¿no? De que este sitio participa como un reactante, ¿no? Como si fuera una especie que está participando, ¿no? Aunque sabemos que es un sitio en el sólido. Y en este caso, lo que les decía, ¿no? Hacer la asociación con la barra, digamos, cuando yo pongo barra, es que es una propiedad asociada al sólido.
Bueno, desde este punto de vista, yo puedo también utilizar la constante de equilibrio, que la vamos a anotar como la constante mayúscula A, la cual siempre las hemos escrito así, pero bueno, de nueva cuenta, una constante de equilibrio va a ser la constante de absorción entre la constante de desorción. Ustedes pueden ir hacia atrás a los temas en donde vimos constantes de equilibrio. Siempre le hemos escrito la reacción directa entre la reacción de regreso. En este caso, la reacción directa es la absorción y la reacción de regreso es la desorción. Por eso tiene esta forma. Absorción entre desorción. ¿Ok? Entonces, si yo pongo en función la ecuación que está acá arriba para la constante de equilibrio, es conveniente que siempre lo pongamos en términos de la constante de absorción. Es más fácil medir la constante directa que la constante de regreso, ¿no? La constante directa, la de absorción yo la puedo medir en los primeros minutos de la reacción cuando todavía la desorción no toma lugar, pero ya cuando la desorción toma lugar, pues ahí ya es la combinación, entonces es más fácil medir la constante de absorción, entonces por eso es conveniente escribir todo en términos de la constante de absorción, entonces voy a despejar de esta expresión a la constante de desorción, de aquí. Entonces, la constante de desorción, si la despejo, me quedaría como constante de absorción de A, la minúscula, entre la constante de equilibrio de A. Esa yo la sustituyo aquí, factorizo a la constante de absorción de A, y entonces me queda la ecuación 1. Como la factoricé, aquí queda constante de absorción de A por la concentración de A, por la concentración de sitios vacíos, menos la concentración de A en la superficie entre la constante de equilibrio. Porque aquí, esta al despejarla, la constante de equilibrio queda dividiendo y entonces da lugar a la ecuación número 1. La ecuación número 1 es una ecuación que vamos a ocupar para determinar la rapidez de absorción de A. Esta ecuación es muy importante y como está en cuadrito, pues la vamos a tener que recordar. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora, como les platicaba, vamos a analizar el caso en el que si la reacción de absorción es un caso en el cual esta reacción estuviese en equilibrio, si estuviese en equilibrio, ustedes se acuerdan que cuando está en equilibrio significa que pues las rapideces, la directa y la de regreso, pues tienen la misma magnitud, ¿ok? Entonces, la absorción y la desorción van a tener la misma magnitud, entonces, dado que yo en esta expresión, yo puse a la absorción y a la desorción, y en el equilibrio este término va a tener el mismo valor que este, entonces esto se va a igualar con cero. Entonces, en el equilibrio, esta expresión va a ser igual con cero, y es lo que estoy escribiendo aquí. Que la rapidez de absorción va a ser igual con cero, por tanto, lo que está aquí, que básicamente aquí está la absorción y la desorción incluidas, yo voy a igualarlo con cero. ¿Ok? Esto solo para el caso hipotético que esta reacción fuese una reacción en equilibrio. Es decir, que no fuera la reacción lenta del mecanismo, sino que fuera una reacción rápida. Si ese fuese el caso, lo voy a igualar con cero y aquí es donde vamos a analizar lo siguiente. Que esto sea igual con cero conlleva a que uno de estos dos elementos, ya sea la constante de absorción o lo que está entre paréntesis, sea igual con cero. La constante de absorción, pues no puede ser igual con cero porque es una constante cinética. Si tuviese el valor igual con cero, significaría que la reacción no se está llevando a cabo. Entonces no tendría caso estudiarlo. Entonces, dado que pues la reacción está ocurriendo, pues la constante de absorción debe tener un valor positivo y diferente de cero. Por lo que debe de ser igual con cero en el equilibrio es lo que está dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, aquí escribo que la concentración de A por la concentración de sitios vacíos menos el cociente de la concentración de A en la superficie. Y fíjense cómo aquí ya le puse la condición de que está en el equilibrio, porque esta condición está desde acá arriba. O sea, ya la digo, si esta estuviese en el equilibrio, bueno, entonces la concentración de A en el equilibrio, en la superficie, y le pongo el subíndice indicando que estoy haciendo una suposición de que estamos en el equilibrio, entre la constante de absorción, bueno, la constante de equilibrio de A va a ser igual con cero. De estas, realmente las propiedades que yo no puedo determinar así a ciencia cierta son las concentraciones en la superficie de reactantes y de productos.
¿Ok? Yo no puedo saber en el momento 100 segundos o 2 minutos de reacción, yo no puedo saber cuál es la concentración de moléculas en la superficie porque es un proceso dinámico. Mientras viene una molécula y se absorbe, otra se puede estar desorbiendo y luego en ese se absorbe otra y en el siguiente ya se desorbió el producto y entonces viene otra molécula de A. Entonces, la cantidad de moléculas que se están absorbiendo es función también del tiempo y no podemos determinarla. Entonces, como lo hemos venido haciendo en todos los métodos de análisis, siempre tenemos que sustituir las cantidades que no podamos determinar experimentalmente y ponerlas en función de cosas que sí podemos determinar experimentalmente. De entre las dos concentraciones que están escritas aquí, la que yo sí puedo saber en cualquier momento es la concentración de A en la fase fluida. Todo el tiempo yo puedo tener al cromatógrafo trabajando o si yo tengo alguna técnica de espectroscopía o alguna otra técnica que me permita cuantificar a mi reactante en la fase fluida, yo puedo irlo monitoreando. En la fase fluida sí, pero en el sólido no, porque les digo que es un proceso dinámico, que se absorben, se absorben y se desorben, y entonces este valor cambia. Entonces, lo que sí nosotros podemos medir son concentraciones en la fase fluida. Es por ello que todas las concentraciones que tengan una barra deben de ser puestas en función de concentraciones que no tengan la barra, es decir, que vengan de la fase gaseosa. Por ello, de esta ecuación que está igualada con cero, porque estamos considerando una condición al equilibrio, vamos a despejar a la concentración con barra. Esta concentración con barra, bueno, voy a pasar este término negativo del lado derecho y entonces a la constante de equilibrio la voy a pasar multiplicando, reacomodando en espejo, digamos, esta expresión, me quedaría la concentración de A en la superficie al equilibrio, va a ser igual al producto de la constante de equilibrio de A por la concentración de A en la fase fluida por la cantidad de sitios vacíos en el catalizador. Esta cantidad de sitios vacíos en el catalizador, nosotros sí la podemos estimar a través del valor de la monocapa. Entonces, aquí vamos a tener un poco también lo que aprendimos de la estimación del valor de la monocapa, porque pues esta es una absorción química y la característica de la absorción química es que se debe de formar la monocapa. ¿Ok? Entonces, más adelante voy a decirles cómo esta concentración de los sitios vacíos que sí pertenecen al sólido y que tienen una barra, vamos a poderlas determinar experimentalmente, pero para eso necesitaríamos hacer un experimento adicional, pero ahí denme chance. Entonces, ahorita ya lo que hicimos fue poner la concentración de la especie A en la superficie como función de la concentración de A en la fase fluida. Entonces ya logramos algo, por lo menos ya logramos una cosa, ¿no? La concentración de A en la superficie puede estar en función de algo que yo puedo medir. A la concentración de los sitios vacíos en el sólido, denme chance que lleguemos a la última parte de la explicación de este tema para decirles cómo vamos a solucionar ese problema, pero tendríamos que hacer algo adicional. ¿Ok? Entonces, estas dos ecuaciones son importantes, pero están en diferente color por una razón. Las ecuaciones que estén en amarillo son las ecuaciones de rapidez para la etapa que estamos analizando y las ecuaciones que estén bueno, en que es magenta, no ay, ¿cómo se llama este color? Se me fue el nombre de ay, ¿cómo se llama este color azul? Pero no, no es azul. ¿Azul turquesa? Turquesa. Las que están en turquesa son ecuaciones que fueron determinadas para el equilibrio. Cian, Ana Karen tiene razón, es Cian. Tienes razón, Ana Karen. Entonces, todas las ecuaciones en amarillo que veamos en este texto, vamos a tener, que es la ecuación de rapidez para la etapa, ¿no? Tal cual. Y las que estén en azul son las ecuaciones que se tienen cuando se asume que esa etapa está en el equilibrio. Son dos cosas diferentes. Entonces, por eso las tenemos que distinguir y las he marcado en diferente color para que entendamos que son dos cosas que no vamos a mezclar al mismo tiempo. Pero bueno, ya cuando platiquemos un poco del problema, vamos a identificar esto. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos dos ecuaciones para la absorción de agua. En nuestro problema también decía que había la posibilidad de que otras especies se absorbieran. En este caso, la absorción de una especie B está considerada. Las mismas situaciones que platicamos para la absorción de A deben de ser aplicadas para B, para C si se absorbiera, para D, para el número de reactantes que se absorban en su sistema, las mismas consideraciones. ¿Cuáles son esas? Que proviene una molécula de la fase gaseosa, interacciona con un sitio vacío del sólido, dan pie a la formación a una especie absorbida y existe la probabilidad de que se desorba esta especie del sólido y regresemos a la especie de la fase fluida y al sitio libre, ¿ok? Sin que ocurra una reacción.
Existe esa posibilidad, sobre todo en el caso cuando consideramos de que estas reacciones entran en el equilibrio, ¿no? Bueno, la misma consideración. Para a la rapidez de absorción de B, pues vamos a escribir la rapidez para la reacción directa, que sería la constante asociada a la absorción de B, multiplicada por la concentración de los reactantes. En este caso, los reactantes son B en la fase fluida, por eso no tiene barra, y el sitio activo que queda representado siempre como CV con barra, representando los sitios vacíos del sólido. Luego menos, porque viene la reacción de regreso, que sería la desorción. Por tanto, este término está asociado a una constante de desorción de B y a la concentración de B en la superficie y por eso tiene la barra. B está en la superficie y cuando se desorbe, entonces debemos de considerar que este es el reactante, la especie absorbida. De nueva cuenta, lo que a nosotros nos interesa es ponerlo todo en función de la constante de absorción, porque les digo que es la más fácil, se puede medir. Entonces recurrimos a la relación de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio siempre va a ser la constante de absorción de esa especie entre su constante de desorción, en este caso aplicado para B, despejando a la constante de desorción para este caso y sustituyéndola en este segmento de la ecuación, podemos factorizar a la constante de absorción de B y quedaría una expresión análoga a la ecuación 1 para la absorción de A, en donde allá quedó la constante de absorción de A y aquí quedaría la constante de absorción de B, seguido por un término que sería la concentración de B en la fase fluida por la concentración de sitios vacíos en el sólido, menos la concentración de B en la fase fluida dividido entre la constante de absorción de B. Esta constante, perdón, en la constante de equilibrio de B. Esta constante de equilibrio resulta de haber despejado la constante de absorción acá y a la constante de equilibrio la vamos a poner dividiendo y cuando la sustituyo acá, entonces damos lugar a esta ecuación. La ecuación 1 y la ecuación 3 tienen exactamente la misma estructura, solamente que tienen los subíndices correspondientes a la especie que estemos analizando. En la ecuación 1 tenemos para A, en la ecuación 3 la tenemos para B. ¿Ok? Entonces, esa sería la rapidez con la que B se va a absorber. Y allá consideramos la posibilidad de que, pues bueno, así como se va a absorber, también podría desorberse en algún punto. ¿Ok? Ahora, si esta reacción que estamos analizando estuviese en el equilibrio, pues de nueva cuenta, la rapidez de reacción de la absorción y la desorción tomarán un lugar con cero, bueno, tendrán la misma magnitud y entonces su valor al restarse será cero. Entonces yo puedo igualar la ecuación 3 con cero en el supuesto e hipotético caso que esta reacción de absorción de B fuese una reacción rápida, de acuerdo a lo que aprendimos en el tema de etapa determinante. Si ese fuese el caso, voy a igualar con cero la ecuación 3 y de nueva cuenta, uno de estos dos términos, la constante de absorción o lo que se encuentra en el paréntesis, tiene que ser igual con cero. La constante de absorción de B no puede ser igual con cero porque estaríamos indicando que B no se absorbe y no tendría caso estudiarlo. Por ello, de nueva cuenta, lo que está dentro del paréntesis va a ser igualado con cero porque eso es lo que sí realmente sí puede ser cero. Entonces, voy a escribir que la concentración de B en la fase fluida por la concentración de sitios vacíos menos la concentración de B en la superficie al equilibrio, y aquí de nueva cuenta indico que lo que está ahí en el equilibrio pues va a ser esta concentración, dividido entre la constante de equilibrio de B, va a ser igual con cero. De nueva cuenta, a quien tengo que sustituir y a quien tengo que despejar es a la concentración en la superficie. Entonces la voy a despejar y la voy a poner en función de la constante de equilibrio de B, la concentración de B en la fase fluida que sí puedo medir experimentalmente y la concentración de sitios vacíos que más adelante veremos cómo experimentalmente hablando podemos relacionarlo con algo que sí puedo medir. ¿Ok? Esta ecuación 4 sería cuál es la concentración de B una vez de que se ha alcanzado el equilibrio. La ecuación 2 y la ecuación 4 son exactamente iguales, son análogas, con la diferencia de que tienen los subíndices correspondientes a la especie A o a la especie B, dependiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes tuvieran 3 o 4 especies que se están absorbiendo, ustedes podrían hacer un procedimiento similar y las ecuaciones que obtendrían serían exactamente las que nosotros tenemos aquí, la 3 y 4, con la particularidad de que deberíamos de hacer énfasis en que es una especie C o D la que se está absorbiendo porque sus constantes serán diferentes, sus constantes de absorción serán diferentes. ¿Ok? Entonces queda claro cómo podríamos extrapolar esto a un problema en donde se absorban mayor cantidad de reactantes. Tendríamos que escribir sus ecuaciones para cada uno de ellos.
¿Queda claro eso? Sí, sí queda claro, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora me voy a aprovechar de que ya hablamos de la etapa de absorción, que son la etapa uno y 2 de acuerdo a lo que vimos en estas etapas. Permítanme irme a la desorción porque es muy parecido, digamos, cinéticamente hablando, lo que vamos a platicar a la absorción. Y la reacción en la superficie tiene sus propias particularidades y allá hay subcasos. Entonces, permítanme mejor ir primero a la desorción y luego entonces platicamos de la reacción en la superficie para que profundicemos en eso, pero ya analizamos de entrada la etapa inicial y la etapa final y ya solo nos faltaría la etapa del medio que es más complicada. Entonces, la desorción deberá darse cuando pues, ya se formó el producto deseado, ¿ok? Entonces, una vez de que se forma el producto deseado, cuando A y B en este caso se absorben en la superficie, reaccionan en la superficie, que sería la segunda etapa, pues se forma el producto. En este caso, la combinación de A y B dan origen a un nuevo componente que denotamos como C. Dado que la reacción de A y B ocurre en la superficie, entonces el producto cuando se forma se encuentra en la superficie absorbido. Por sí mismo, cuando ya el producto está formado, está anclado, fijado en la superficie del sólido. Entonces, la reacción de desorción tomará lugar considerando que cuando se forma el producto, este se encuentra absorbido. Y una especie absorbida, pues se escribe como la especie multiplicada por el sitio activo. Si es una etapa de desorción, entonces este tiene que liberarse de la superficie. Y entonces cuando se libera, ¿qué da lugar? Da lugar a un sitio vacío del catalizador más la especie en la fase fluida. Y aquí la especie en la fase fluida, pues ya no tenemos esta característica de que estuviera absorbido y entonces pues simplemente está libre y este producto va a ir a la fase, por ejemplo, si fuera un gas, va a la fase fluida y si tuviéramos un cromatógrafo analizando, notaríamos que comienza a aparecer el producto cuando el cromatógrafo toma el muestreo en ese instante, entonces vamos a ver que el producto comienza a tomar como composición en la mezcla reaccionante porque se está liberando del sólido y entonces forma parte de la mezcla reaccionante de salida y obviamente entre más producto se forme, pues nosotros estaremos pues más contentos, ¿no? Al igual que en el caso de la absorción, pues este proceso de desorción pues podría tomar el fenómeno opuesto cuando se encuentra en el equilibrio. El fenómeno opuesto de la absorción pues es la absorción. Entonces podría pasar de que C, también una molécula de C que a lo mejor se liberó de un poro, pues de un poro, ¿no? Digamos, y luego viaja por la fase fluida, podría pasar de que luego se ancle a otro sitio activo y entonces forme otra vez un producto absorbido. Podría pasar, aunque bueno, realmente lo que nosotros quisiéramos es que el producto se desorbiera en mayor proporción que su absorción, ¿no? Porque si un producto tiene una constante de absorción más grande que su desorción, pues entonces no lo vamos a ver en la fase fluida y eso será un problema, porque lo que nosotros queremos es tener al producto disponible para poderlo ocupar y eso conlleva que tiene que ir a la fase fluida. ¿Ok? Entonces vamos a escribir la ecuación de rapidez para la desorción de C. La rapidez de desorción de C tiene que ir primero en la reacción directa. La reacción directa tiene que ver con que una molécula absorbida entonces forme un sitio activo vacío más una molécula liberada a la fase fluida. Entonces, los reactantes de esta reacción directa, pues sería la molécula absorbida. Entonces, vamos a escribir una constante de proporcionalidad que debe estar asociada a la desorción de C, multiplicada por la concentración del reactante en esta especie, que es la concentración de C, con barra, porque el C se encuentra absorbido en la superficie. Luego, menos la posibilidad de que una molécula pueda absorberse en un sitio activo y formar una especie absorbida. Eso, pues como es la reacción opuesta, pues va un menos. Luego vendría una constante asociada a la absorción del producto C y pues la concentración de los reactantes. La concentración de los reactantes en este proceso opuesto sería la concentración de C en la fase fluida y la concentración de sitios vacíos. La concentración de C en la fase fluida se escribe sin barra y la concentración de sitios vacíos se escribirá como CV con barra. ¿Ok? De nueva cuenta, vamos a escribir la constante de equilibrio, ¿ok? Porque a mí lo que me interesa es esto ponerlo en función de la constante de absorción, que es la que les digo más fácilmente nosotros medimos.
Entonces, aquí vamos a poner la constante de equilibrio de C, mayúscula, y de nueva cuenta, siempre hemos escrito, digamos, las constantes de equilibrio como la constante de absorción entre la constante de desorción. ¿Ok? Entonces, por favor, sigan ¿cómo decirlo? Esta forma para no entrar en problema, ¿no? Entonces, siempre es la absorción entre la desorción. Entonces, voy a despejar a la desorción de aquí, y entonces me va a quedar constante de absorción entre constante de equilibrio. Esa constante de desorción la voy a sustituir acá. Voy a factorizar a la constante de absorción de C, y entonces me va a quedar lo siguiente, que la rapidez de la desorción de C va a ser igual a la constante de absorción de este C multiplicado por la concentración de C en la superficie entre la constante de equilibrio de C menos el producto de la concentración de C en la fase fluida por la concentración de sitios vacíos. ¿Ok? Esta constante quedó dividiendo porque cuando despejo, esta constante de equilibrio queda acá en el denominador, y entonces por eso aquí queda la concentración de C en la superficie entre la constante de equilibrio. Fíjense cómo esta ecuación 5 tiene exactamente la misma estructura que la ecuación 1 y que la ecuación 3. O sea, tiene una constante multiplicando a términos que se están restando. La diferencia, dado que la absorción y la desorción tienen procesos opuestos, es la posición que tenemos de los términos dentro del paréntesis. ¿Ok? Fíjense cómo para la absorción, que sería, por ejemplo, comparando acá con B, primero está el término de la concentración de la especie por la concentración de sitios vacíos, y luego está el cociente que relaciona la concentración en la superficie entre la constante de equilibrio. Fíjense cómo en esta etapa de desorción están invertidos. Y bueno, toma sentido que estén invertidos porque lo que estamos analizando en este caso es la desorción de un producto. ¿Ok? Pero se dan cuenta cómo, pues sí tienen más o menos la misma forma, pero aquí está la diferencia en la posición nada más dentro del paréntesis. ¿Sí, sí notan eso? ¿Soy el único que se emociona? Sí, profe, solo está. No, no. Ah, no, sí soy el Sí, sí único que se me nota, nada emociona. más están, bueno, cambiados de posición, pero son los mismos términos con diferencia. No, 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 no. No, es broma, no se preocupe. Pero bueno, o sea, lo que quiero es eso, que se den cuenta que las reacciones de absorción y de desorción tienen una estructura similares, pero obviamente deben de tener un posicionamiento opuesto, puesto que son procesos opuestos, ¿no? Entonces, muy fácil que ustedes cuando miren las ecuaciones de rapidez en los artículos puedan identificar, ¿no? Cómo va esto, ¿no? O sea, porque básicamente van a estar en función de las concentraciones de la fase fluida y la concentración en el sólido. Entonces, me gustaría que ustedes miraran, ¿no? Si en el artículo que están analizando ocupan este método que se conoce como el Langmuir-Hanschel-Huth. Estas son las bases, pero a lo mejor ahí escriben estas ecuaciones y entonces ustedes se van a dar cuenta cómo sí toman este lugar, ¿no? Bueno, ahora, suponiendo en el hipotético caso que cuando estemos analizando el método de etapa determinante, la desorción del producto fuese una reacción rápida, entonces lo que yo tengo que hacer es igualar la ecuación 5 con 0, porque la rapidez con la que se desorbe y con la rapidez con la que se absorbe, pues deberían de ser similares en magnitud, pero de signo opuesto. Entonces, bueno, deben ser iguales en magnitud, que cuando la resto, pues me da igual con 0. Y entonces, lo que va a suceder es que, pues en la ecuación 5 uno de los dos términos tiene que ser 0 de nueva cuenta. No le vamos a hacer 0 a la absorción de C, esa no la vamos a hacer 0, entonces, porque si no, no estaríamos diciendo, ¿no? Que puede ocurrir el proceso que estamos analizando, y lo que va a ser igual con 0 va a ser el paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis en este caso sería la concentración de C en la superficie, y si ustedes recuerdan siempre lo que hemos puesto en la superficie cuando hacemos la suposición de que está en el equilibrio, esta es la concentración que se le pone el subíndice al equilibrio. Sería la concentración de C en la superficie en la condición de equilibrio entre la constante de equilibrio de C menos el producto de la concentración de C en la fase fluida por la concentración de sitios vacíos del catalizador, y eso va a ser igual con 0. Reacomodando y poniendo en términos medibles algo que no puede ser medido, y lo que no puede ser medido experimentalmente es la concentración de C en la superficie, entonces voy a pasar este término negativo, lo voy a pasar acá
sumando y luego esta constante de equilibrio la voy a pasar multiplicando, de tal suerte que la concentración de C absorbida en la superficie cuando se tiene el equilibrio está dado por el producto de la constante de equilibrio de C, por la concentración de C en la fase fluida, por la concentración de sitios vacíos del sólido. Esta ecuación número 6, si ustedes se dan cuenta, es ahí sí, exactamente igual que la ecuación número 4 y que la ecuación número 2. Fíjense, la ecuación 2 la ecuación 4 era igual a la ecuación 2, ¿no? En estructura, porque eran las dos absorciones. Pero fíjense cómo también en la desorción tienen exactamente la misma estructura. Una constante de equilibrio multiplicada por su concentración en la fase fluida, multiplicada por la concentración de los sitios vacíos en el sólido. Esta concentración al equilibrio en la superficie es bien importante, porque no importa si esta molécula es un reactante que se absorbe o es un producto que se desorbe, su concentración al equilibrio, si es que está absorbido en el sólido, tiene exactamente la misma forma. Entonces las ecuaciones 2, las ecuaciones 2, 4 y 6, que corresponden a procesos de absorción, las primeras dos, y un proceso de desorción, la última, cuando se tiene el equilibrio, tienen exactamente la misma forma para cuantificar la concentración de una especie absorbida al equilibrio. No hace distinción si tenemos la absorción o la desorción. Eso solo en el equilibrio. Y si esta especie se encuentra absorbida. ¿Ok? Entonces, esto hace fácil y simple de que cuando analicemos un caso al equilibrio, pues todas las reacciones, las primeras reacciones de absorción y las últimas reacciones de desorción, si están al equilibrio, tendrán la misma forma para calcularse. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora lo que vamos a analizar son las reacciones en la superficie. Las reacciones en la superficie, bueno, allí tenemos varios subcasos. Dependerá cómo reaccionan las moléculas. Bueno, nada más por mencionarlos, ¿no? Para cerrar esto, vamos a ver esta parte de la siguiente clase. Las reacciones en la superficie pueden ser de dos tipos, ¿no? Que una especie se absorba y una vez que se absorbió, entonces se transforme directo al producto. Por ejemplo, esta puede ser una reacción de isomerización, por ejemplo, que se absorba el componente en cis y en la superficie del catalizador se cambie su configuración a trans. ¿Ok? Por ejemplo, puede pasar esto. Eso sería muy simple y podría ocurrir, ¿no? Que solo haya un reactante. Y hay otros casos cuando tenemos dos reactantes. El caso 2 sería que una molécula previamente del reactante A se absorba y luego una molécula de B en la fase fluida reaccione con esa molécula absorbida para dar pie a la formación de C. Esa sería la segunda forma, que de hecho, esa es la que viene en el mecanismo dibujado en los dibujitos al inicio de esta sesión, donde primero una molécula se absorbía sobre un sitio activo del catalizador y luego venía otra que se absorbía por encima, ¿no? Entonces, este puede ser el caso, ¿no? Que primero necesitamos absorber a una y luego otra molécula de la fase gaseosa reacciona con esta, ¿ok? Y el tercer caso, pues que ya es más complicado. Este tercer caso lo que dice es que A y B deben de absorberse ambos en un sitio del catalizador. Pero no solo deben de absorberse, sino deben de absorberse de manera que puedan tener contacto, es decir, en sitios adyacentes, sitios cercanos entre sí, porque de nada valdría que una molécula de A se absorbiera en una esquina y la molécula B en la otra esquina, pues si físicamente hablando no están en contacto, es que nunca van a reaccionar. Entonces, aquí además de que se tengan que absorber, tienen que estar juntas y una vez de que estén juntas, darán pie a la formación del producto. Estas tres reacciones las vamos a analizar con calma la próxima sesión y terminaremos de platicar pues todo lo que está relacionado con la forma en la que las bases que tiene el método de Lagrange-Hall, que es un método que permite determinar la ecuación de rapidez para un mecanismo de reacción en la catálisis heterogénea, en donde un sólido es el catalizador y en donde en la fase gaseosa se tienen a los reactantes y a los productos. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a parar el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Profe, para ese para ese tercer tipo tendría que ser, por ejemplo, con un material como el óxido de silicio, donde que están ordenados los poros y todo eso, o cómo sería ahí.
Pues con que esté, mire, esta absorción de que estén iguales puede ser en materiales que también no sean ordenados, incluso en materiales densos. ¿Cuál es la única cuestión? Que los sitios estén cercanos, ¿no? Por ejemplo, en los Ah, materiales ok. que son ordenados, pues habrá mayor cantidad de sitios disponibles, ¿no? Entonces allá hay mayor probabilidad de que bueno, si yo fuera una molécula, en un material ordenado yo tendría mayor probabilidad de absorberme porque hay más sitios, ¿no? Pero en un material denso que a lo mejor que no tiene poros, también hay sitios. Pero si yo necesito reaccionar con otra molécula, necesito que esa molécula se absorba cercana a mí. Si no se absorbe cercana a mí, pues que nunca vamos a reaccionar. Ok, profe. Por Está eso bien. este caso es más difícil, ¿no? ¿Vale? Va. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Entonces nos miramos en la próxima clase. Gracias. Adiós, profe. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. profe. Bye bye. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.